Buenas tardes. Qué bueno, Eliana. Bien, entonces, fíjense, esta semana no es complicada porque la idea es no estar tan cargados debido a que el jueves tenemos que reunirnos de nuevo para ver el repaso del examen. El examen es el martes que viene. Cada quien en su hora, ¿verdad? Igual que como el otro día hicimos. Y entonces nos juntaremos un rato a ver el documento de repaso que luego le coloco en la plataforma para que ustedes lo utilicen a su conveniencia. Voy a compartir pantalla de una vez. Y estamos en la semana 7. Ni siquiera hay mucho material de estudio porque son como 3 páginas del documento que ya hemos visto durante 2 semanas. Esta sería la tercera. Tenemos el propósito de la semana porque el texto que estaremos viendo es textos expositivos. Noten aquí que esta es la parte donde yo le coloco luego el video de la grabación, de la explicación. Yo tenía ya el video listo de la otra clase, pero aquí los niños y yo nos pusimos a hablar y salió la grabación, entonces sería muy complicado ponerme a editar ese video. Así que decidí que el video que voy a subir es el de ustedes. Nada, espero que hagan las preguntas adecuadas cuando yo dé la palabra para que puedan preguntar, porque el material no es largo. Abrimos el documento. Y nos vamos inmediatamente al cuadro que ya hemos visto durante 3 semanas con esta. ¿Qué vamos a buscar en el cuadro? Vamos a buscar la columna, la fila donde está el rosado, que es el texto expositivo, y miramos hacia arriba y nos damos cuenta que en esta fila estamos viendo la finalidad del texto expositivo. Su finalidad es decir, ¿qué es? ¿Qué es algo? ¿Qué es un tema? ¿Qué es una cosa de lo que yo voy a hablar? Si se dan cuenta, en los que ya tratamos, por ejemplo, en el descriptivo, su finalidad era decir cómo es. En el narrativo era decir qué ocurre. Y ahora es decir qué es. ¿Por qué? Porque cuando redactamos un texto expositivo o cuando leemos uno que ya está escrito, lo primero que encontramos es que hay casi siempre una definición del tema. Si yo voy a hablar de los árboles, lo primero que va a aparecer es qué son los árboles. Luego va a aparecer quizás tipos de árboles, características de los árboles, importancia de los árboles, orígenes de los árboles, cualidades, etcétera. Porque esa sería ya la parte del desarrollo. En un texto expositivo se desarrolla un tema o se explica un tema o un concepto. Esa es la finalidad. Decimos qué es, explicamos, desarrollamos un concepto o un tema. Algunos modelos en los que está presente la exposición, principalmente en los libros de texto. Los libros con los que ustedes estudiaron, la educación primaria y la secundaria, y aún en la educación superior,
por ejemplo, los libros de las carreras de ustedes especiales. Y, por ejemplo, si estuviéramos en presencial, los que cogieron nivelación tenían un libro de texto que el ITSC les proveyó. En el caso de esta asignatura, nunca tuvo un libro de texto en específico, sino fuentes que se consultaban. Los libros de texto, artículos divulgativos que uno lee, por ejemplo, yo les decía el otro día que todos los estudios que se publicaron sobre vacunas, sobre COVID, tienen un matiz, ¿verdad? Donde se describe algo, lo mencionaba con eso, pero lo más importante es el desarrollo del tema vacuna, del tema COVID, ¿verdad? Y se llaman artículos divulgativos porque el propósito es que son el resultado de una investigación y no es para guardarse la investigación, sino para divulgarse, para publicarse. Ahí tenemos también los diccionarios y otros múltiples tipos de textos. Por ejemplo, cuando veíamos los textos descriptivos y los narrativos, no son 100% ellos ni descriptivos ni narrativos. Un texto narrativo tiene mucho de narración, pero tiene muchísimo de descripción. Y la descripción no está por sí sola. Está presente en los textos narrativos, expositivos, argumentativos, científicos. Yo lo mencionaba en la semana pasada. Sin embargo, el texto expositivo tiene un alto porcentaje de exposición. Exposición que es presentación del tema. ¿Cuál es la estructura del texto expositivo? Principalmente hay 3 partes que tiene un texto expositivo, que es la introducción, aquí lo tenemos como presentación, está el desarrollo o cuerpo del trabajo del texto expositivo, y está la conclusión, que es el resumen o cierre. Ya voy a empequeñecer esto y veremos otras partes de este documento. Eso está en la página 2 y lo hemos visto varias veces. Nos vamos ahora a la página 8. Y comienza el tema de los textos expositivos primero con imágenes. Aquí podemos ver una imagen de un profesor explicando una clase, porque eso es una exposición. Cuando ustedes explicaban en la escuela obras literarias o el profesor de ciencias sociales o de naturales los ponía a explicar una clase, eso era exposición. Aquí tenemos una persona haciendo una conferencia, eso es exposición. Tenemos un libro. Los libros son representación de las exposiciones. ¿Y qué es el texto expositivo? Aquí vemos, esta definición es bastante clara, que es un tipo de discurso cuyo propósito principal es transmitir información objetiva. Objetiva, y aquí me detengo antes de continuar leyendo, porque luego eso lo veremos ahora mismo. Objetiva quiere decir que no viene de la mente de usted, no viene de lo que yo opino, de lo que yo sé del tema, sino que yo lo investigo, tomo el nombre y el autor de la fuente donde yo consulté ese tema y luego lo voy a poner en bibliografía. Porque, ¿verdad? Es una información objetiva. No es lo que yo pienso sobre un tema, sino que es algo que ya ha sido probado, comprobado. Es ordenada porque no se hace al azar. Tiene una jerarquización. Si yo voy a hablar de los árboles, les decía ahorita, se supone que debo comenzar con el concepto, el origen de los árboles, tipos de árboles, característica, importancia, o sea, tengo que llevar un orden. Y el orden también viene dado por la estructura, ¿verdad? Primero va la introducción, luego el desarrollo y por último la conclusión. Y es clara porque no se puede prestar a ambigüedad, no se puede prestar a interpretación.
Y ahorita lo veremos en un cuadro de las características del texto expositivo. Dado que su principal intención es transmitir, explicar y divulgar el conocimiento sobre un tema determinado, sin que medie la posición o punto de vista de quien expone, entonces nosotros debemos aprender a hacer eso, a hacer exposiciones, textos expositivos. Vamos a ver cuál es la estructura. Tiene dos estructuras. Primero vamos a hablar de la externa, estructura externa. Externa, recordemos, este concepto yo se lo expliqué la semana pasada. Estructura externa quiere decir, bueno, y se lo expliqué con el texto narrativo también, que usted no necesita profundizar en la lectura para usted verlo a simple vista. Cuando tenemos un texto expositivo en nuestras manos, ya sea de mucho volumen o de una sola página, podemos fácilmente identificar cuál es la introducción, cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión. En la introducción se da un avance del tema, se da a conocer el propósito del autor, los aspectos del tema que va a tratar y la manera como se abordará. En el desarrollo se ordenan lógicamente las ideas, por eso es jerarquizada, ideas jerarquizadas en orden de importancia, de acuerdo al tipo de organización que se coja. Cuando está hablando aquí del tipo de organización, lo vamos a ver en un ratito, se refiere ya a la estructura interna del texto expositivo. Y la conclusión es una breve síntesis de lo que se expuso, de lo que se desarrolló. Y se recapitula lo más importante de ese trabajo e incluso se ponen cosas nuevas. Fíjense, yo les estoy explicando el tema y, como siempre les digo, se lo explico de manera general. Luego ustedes, con más tiempo, pueden abrir este documento, usar la estrategia que ustedes sepan usar, ya sea copiar, aprenderse de memoria, lo que sea, para poder aprenderse el tema. Porque mi responsabilidad es explicarles la clase y la de ustedes es aprendérsela. Vemos entonces ahora, fíjense, esa es la estructura externa, lo que a simple vista se ve. Vemos ahora la estructura interna. ¿Qué tenemos en la estructura interna del texto expositivo? Tenemos que hay, de acuerdo al tema y a la que usted elija, por eso que dice aquí en el desarrollo, de acuerdo al tipo de organización expositiva, ¿verdad? Y si se dan cuenta, aquí dice, existen diversos tipos de organización interna del texto. Cuando estamos en una estructura de causa-efecto, si mi tema implica que yo exprese las causas de ese tema y los efectos o consecuencias de ese tema. En el tema de COVID, hablando de COVID, ¿verdad? Sí, yo voy a hablar de ese tema, obviamente debo comenzar con qué es el COVID, cuál es su origen. En su origen puedo hablar qué causa el COVID. No estoy hablando de los síntomas, estoy hablando de lo que dio origen o lo que causó el COVID. Todo cómo se produjo el COVID. Y luego esto estaría diciendo en el desarrollo las consecuencias del COVID. Aquí yo voy a decir, además de que puede llevar a la muerte, también cuáles son sus síntomas. Está la estructura de problema-solución. Sí, voy a buscar el listado de ustedes para saber cuáles temas puedo mencionarles dependiendo de sus carreras. Yo sé que la mayoría son de fotografía, pero también creo que tengo gente
Déjame, no, estoy viendo otra lista. De fotografía, eventos, higiene dental. La mayoría son de fotografía. Yo no sabría mucho qué decirle a ustedes de qué problema podría darse en fotografía, ¿verdad? Pero vamos a suponer, yo tengo mucha inventiva, ¿verdad? Vamos a suponer que el profesor de fotografía les haya pedido a ustedes que hablen de cuáles son las grandes dificultades con las que se enfrenta un fotógrafo a la hora de hacer una buena foto. Entonces, ustedes van a poner el problema más grande, o van a elegir un problema de esos a los que usted se enfrenta. Y lo va a desarrollar, lo va a detallar, lo va a explicar, lo va a ampliar. Y luego, eso sería en el desarrollo, todo eso. Y luego, en la conclusión, usted pondría la solución a ese problema que usted planteó en el desarrollo. Esa sería la estructura de problema-solución. En el caso de la estructura de enumeración, pudiéramos usar el mismo ejemplo. Si sencillamente el profesor quiere que usted le hable de los problemas a los que se enfrenta un fotógrafo a la hora de hacer una buena fotografía y solamente el tema es eso, sin que usted plantee solución a esos problemas, sino conocer los problemas. Entonces, usted puede enumerar los problemas. ¿Qué es enumerar? Enumerar es decir una serie de elementos, en este caso, una serie de problemas, y los va a ir desarrollando cada uno. ¿En qué consiste cada problema? No necesita decir la solución, porque si no, ya estaría metiéndose en la estructura de problema-solución. Luego está la estructura de contraste-comparación. Contraste quiere decir diferencia, establecer diferencia, establecer en qué no se parece una cosa con la otra. Y comparación es todo lo contrario. La comparación es decir, la igualdad o semejanza que tiene un tema con otro. En el caso del COVID, nosotros pudiéramos decir que un tema a desarrollar de manera expositiva podría ser establecer una comparación y una diferencia entre el COVID y la gripe, ya que mucha gente que ha tenido COVID cree que tiene gripe o viceversa, gente que tiene gripe piensa que tiene el COVID. Entonces, contraste, repito, es decir, en qué no se parece la gripe al COVID o viceversa, y comparación es en qué se parece, qué tienen en común, qué de semejanza tienen. Luego tendríamos la estructura de definición, en este caso sería hablar de manera general del tema. Por ejemplo, ahorita cuando yo le decía que si el tema es los árboles, sencillamente con yo decir qué es un árbol, los tipos de árboles y definir cada uno, importancia, origen de los árboles, etcétera. Solamente con hablar del tema, ya yo estaría utilizando la estructura de definición. Y una última estructura es la de ejemplos, que también se llama de ejemplificación, que consiste en que yo voy a hacer el desarrollo de un tema y voy a sustentar mi tema en ejemplos que van a hacer que la persona que lea el tema lo entienda más fácilmente. Por ejemplo, si el tema fuera el reciclaje, yo tendría que mencionar cuáles países ya reciclan y cuáles empresas se dedican al reciclaje. Entonces tendría ejemplos de ellos. Esa sería la estructura interna del texto expositivo. Yo sé que quizás, a pesar de todos estos ejemplos, ustedes necesitarán que ver este video varias veces para poder tener una idea más clara. Ahorita, cuando veamos los ejercicios, yo vuelvo y les recuerdo a ustedes estas definiciones de la estructura interna. Por último,
tenemos las características de los textos expositivos. Ya algunas de ellas las hemos mencionado a lo largo del documento, pero no con el título de características. Lo primero es que un texto expositivo tiene informaciones. Ya eso lo vimos en la definición. Y las informaciones, como dice aquí, buscan esclarecer el tema que se ha expuesto o que se va a exponer. Muy importante aquí, se lo decía ahorita, es que cuando usted investigue el tema, consulte el internet o lea libros, usted anote o vaya guardando los enlaces o los nombres de los libros y los autores que usted utilizó para usted investigar el tema. Debido a que hay una parte del texto expositivo donde usted debe colocar la fuente. Aquí hay un ejemplo. Ese texto, ese cuadrito se sacó de una página que se llama así, ¿verdad? Esa fue la fuente de donde se utilizó. Está la objetividad, que ahorita lo mencionábamos también en la definición, que quiere decir que la investigación o el tema que usted va a desarrollar, del cual usted va a hacer la exposición o va a redactar la exposición, no debe basarse en su opinión personal. No se basa en la opinión de un escritor, no. Por eso se consultan varias fuentes, porque si usted para hacer un trabajo solamente hace el trabajo de un libro, usted estaría reproduciendo la opinión de ese autor. Es importante que ustedes, a la hora de hacer una investigación, ustedes consulten muchas fuentes. ¿Para qué? Para que tengan una visión más general del tema, no por un solo autor, sino por varios. Y ahí ustedes van a encontrar que hay cosas que se parecen y cosas que no son iguales. Y usted decide qué poner. Este es el lenguaje formal. Yo comentaba ahorita en la clase pasada que me sorprende que muchos de ustedes, que le veo un manejo tan extraordinario conmigo, por ejemplo, yo estaba leyendo los foros de la tipología textual, la mayoría no respondió lo que yo pedí. Respondieron otras cosas. De todas maneras, yo le puse el punto valorando el hecho de que usted haya querido participar del foro, pero la mayoría no respondió lo que yo pedí. Yo pedía qué usted conocía, qué desconocía y cuál era la importancia de eso. Pero veo también que hay gente que son buenísimas, sin embargo escriben así a lo loco y por ejemplo yo siempre tengo que insistir con algunas personas recordándole que todo texto comienza con letra mayúscula y lo hacen muchas veces. Y usted tiene que ser formal, dice aquí. El lenguaje que usted utilice debe ser formal. No puede utilizar un lenguaje coloquial. ¿Se acuerdan de los niveles que vimos, de los niveles de la lengua? No puede ser coloquial, debe ser formal. No va a ser culto, porque no debe ser tan elevado, pero no debe ser vulgar, ni coloquial, ni chabacano, y mucho menos con jerga. A veces yo me he topado con textos que les voy leyendo, que digo, wow, bro, no parece que fue esa persona tan excelente que escribió eso. Porque así como si estuviera hablando en su barrio con una gente cualquiera. Y a veces le he tenido que escribir mensajes a estudiantes diciéndole, recuerda que yo soy la profesora de lengua española, no me escribas así. O sea, no estoy hablando de la ortografía, estoy hablando de la manera de hablar, de cortar las palabras a la hora de hablar. Y a veces en mensaje de audio me lo ponen así. Está la precisión del lenguaje, que quiere decir que usted debe utilizar palabras adecuadas para que no se preste a malas interpretaciones lo que usted escribe. ¿Qué les quiero aconsejar? Si usted se aprendió una palabrita hoy, para usted impresionar al profesor, no la use, porque mire, las palabras que uno conoce, que uno aprende en un momento dado, no se incorporan a nuestro vocabulario hasta que nosotros la veamos muchas veces en muchos contextos. Entonces usted puede meter la pata. Si usted comienza a utilizar, ay, déjame ponerle este término tan sofisticado a la profesora, y cuando viene a ver, en vez de sofisticado, usted pone sofistificado por querer lucírsela. Entonces,
No, vamos a utilizar los términos adecuados y no demasiado elevados ni tampoco chabacanos, como le decía. Y está la jerarquización, que es el orden de las ideas, ¿verdad? Recuerden que debe haber un orden de importancia en las ideas. Este es el documento, ya yo les ampliaré más a la medida en que vayamos viendo los ejercicios. Lo próximo que vamos a ver es el glosario. ¿Qué tenemos? Tenemos 10 palabras que vienen de lo que acabamos de explicar. Está la comparación, que pertenece a la estructura interna del texto expositivo. Recuerden que estaba junta con el contraste. Decía contraste-comparación, a veces se llama comparación-contraste. La forma más común es contraste-comparación. ¿Y en qué consiste? Es establecer las semejanzas o igualdad entre una idea o un tema y otro. Está la conclusión, que es la última parte del texto expositivo, y recoge lo más importante del tema tratado, ofreciendo muchas veces información nueva e información relevante. Está el contraste, que es el que va junto con la comparación, que consiste en decir, es parte de la estructura interna, consiste en decir en qué no se parecen, por lo tanto es oposición de ideas o diferencia entre un tema y otro. Está el desarrollo, que es la parte más extensa de un texto expositivo y es en el cual se detalla el tema. Ejemplificación es un tipo de estructura interna en el cual ampliamos las ideas a través de ejemplos. Está la enumeración, que en este tipo de estructura interna se cita una secuencia de elementos. Ahí fue cuando yo le puse a ustedes el ejemplo de que si el profesor solamente quiere que ustedes le hablen, el tema sería los problemas a los que se enfrenta una persona a la hora de hacer una buena fotografía. Sería enumerarlos todos y definirlos. Está expositivo, que es el tipo de texto que explica de manera detallada un tema determinado. Interna, recuerden que hay dos tipos de estructura en el texto expositivo. Está la externa, donde vimos la introducción, el desarrollo y la conclusión, y la estructura interna, que fue donde vimos todos los tipos de estructura y tiene que ver con el contenido, le corresponde a la estructura o a la manera de organizar el texto expositivo en cuanto a su contenido. Está la introducción, que es la primera parte del texto expositivo y nos da un avance general sobre el tema que se va a tratar. Y por último, objetivo quiere decir que las ideas que se plantean en el texto expositivo no vienen de la mente de una persona. No es una valoración personal, no es un juicio, no es un juicio personal. Entonces vamos a ver ahora las actividades. Recuerden que el glosario es para copiarlo y hacer el ahorcado. En este caso ya lo hemos visto muchas veces, no lo vamos a ver. Vamos a ver los ejercicios. Y ahora yo quiero comenzar al revés. Quiero comenzar viendo el ejercicio 2. El ejercicio 2 tiene 2 intentos, o sea que si usted se equivoca, usted lo puede volver a hacer. Es un ejercicio autocorregible, tiene 50 minutos. ¿Por qué tiene tanto? Porque hay que hacer una lectura minuciosa de dos textos que están en paralelo y luego se le hacen 10 preguntas de ese texto. Vamos a verlo ahora. Y le voy a mostrar cada pregunta. Aquí tenemos, dice que lee el texto y selecciona la respuesta a partir de la comprensión del mismo. Hay que leerlo minuciosamente. En la columna de la izquierda tenemos los animales vertebrados y en la columna de la derecha tenemos a los animales invertebrados. Cada uno hay que leerlo minuciosamente porque hay preguntas específicas que se hacen de acuerdo. A veces la pregunta
le da indicios de a dónde usted debe ir. Miren qué chévere, miren. Yo no le estoy abriendo el cuestionario por donde ustedes lo abren, porque como yo soy la profesora, sería como abrir los intentos y luego llegará un punto en que no me permite abrirlos. Eso está en una sola página. Cuando está en una sola página se ve así, todas las preguntas pegadas. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a leer el texto y cuando usted le dé así para arriba, puede ver la pregunta 1 y si no se acuerda de la respuesta, puede volver a darle para ver el texto de nuevo. Miren la pregunta 1. La pregunta 1 da indicios de en qué parte se encuentra la respuesta. Le hace pregunta de los animales invertebrados. ¿Verdad? Entonces, inmediatamente usted vuelve y ve el texto y busca esa respuesta que está ahí. La selecciona. Todas las preguntas tienen una respuesta en uno de los lados del texto, ya sea invertebrados o invertebrados. Está la pregunta 2. No dice aquí si es en invertebrados o vertebrados, pero en las respuestas, hay una aquí que está de más, que es de animales terrestres. Solamente está el texto de vertebrados e invertebrados. En una aparece. Vamos a ver la 3. Está hablando de los mamíferos, se diferencian de los anfibios. Recordemos que vertebrados quiere decir que tienen columna vertebral, ¿verdad? Tienen huesos, tienen espina dorsal. A la columna vertebral también se le llama la espina dorsal. Y entonces, aquí en el texto hay unas características que nos ayudan a diferenciar los mamíferos de los anfibios. Usted tiene que leer bien para saber cuál de esas 3 es. Porque si usted lo hace a simple vista, parecería como que hay 2 respuestas. Y no es así. Ok, la 4 habla de los corales. Ya saben, los corales son invertebrados. Usted va a buscarlo en el texto de invertebrado o lee bien para identificar. La número 5 vuelve y habla de diferencia entre los animales vertebrados y los invertebrados. Para eso hay que leer bien los 2 textos y ver que en uno de los 2 se menciona eso, una de esas 3 opciones. En la número 6, no es que usted va a escribir ahí. Usted no puede escribir ahí porque en la plataforma no le permite escribir. Usted, la respuesta que usted elija es la que completa lo que falta ahí. Y aparece en uno de los 2 textos. En la pregunta 7, hay una pregunta que dice que por qué es difícil establecer características que sean comunes. Comunes. Yo estoy haciendo mucho énfasis en diferencia y comunes. Y ustedes verán por qué, pero no les voy a decir la respuesta. Luego está la 8. ¿Cuál es la razón por la que algunas especies de invertebrados tienen el cuerpo blando? Aquí le da un indicio que usted va a buscar la respuesta en invertebrados. Luego está la 9. De acuerdo con el tema estudiado en la unidad 3, la unidad 3, de acuerdo al documento que les mostré, es este. Esta es una de las preguntas que yo le digo que son idiotas, porque obviamente que este tipo de texto es expositivo, porque estamos dentro de un ejercicio que tiene por nombre lectura de un texto expositivo. ¿Por qué lo hago? Es una pregunta regalada. ¿Por qué? Porque luego esa pregunta aparece en examen parcial y en examen final. Y si yo no le doy a ustedes una pista de cómo yo pregunto, ya que vamos a ver 4 tipos de texto, van a salir. Y van a salir de preguntas de los 4 tipos de textos. Entonces, bueno, que ustedes tengan un indicio. Y por último, de acuerdo a la estructura interna
qué tipo de texto es. Enumeración, ejemplificación o comparación. Vamos a ver el ejercicio 1 ahora, la actividad 1. ¿Por qué lo vimos de segundo? Porque vamos a ver cosas que ya vimos aquí en el ejercicio 2 y porque es el tema, es el ejercicio con mayor puntaje, o sea, de esta semana es el que vale más. Tiene 2 intentos permitidos, porque si usted se equivoca, usted lo puede volver a hacer. Y no tiene tiempo límite. ¿Por qué? Porque hay una parte de ese cuestionario, de ese ejercicio que usted tiene que redactar. Usted tiene que escribir, así como lo hicieron en la narración, como lo hicieron en la descripción, pero cada vez con mayor facilidad. El de la narración estaba un poquito más complicado. El de la descripción fue un poco más fácil que el de la narración. El de la exposición es mucho más fácil. Entonces, tenemos, fíjense, ahorita yo les mostré que todas las preguntas estaban pegadas. ¿Por qué? Porque aparecían, si cuando ustedes lo abran en la plataforma, iba a aparecer en una sola página. Ahora no. Este cuestionario le aparecerá en 3 páginas. ¿Qué quiere decir esto? Que usted llena eso primero y luego usted abre lo otro y después que termine con eso es que abre esta última pregunta. Vamos a verlo. Porque hay preguntas de 2 textos. Primero de selección múltiple y luego está esta parte que es de redacción. Vamos a ver las primeras 3 preguntas. En este caso, yo voy a hacer preguntas con este texto, pero de la estructura externa. Recuerden que la estructura externa basta con que ustedes noten o observen bien el texto. ¿Qué yo quiero que ustedes observen en este texto? Yo quiero que ustedes vean el título, luego que vean el primer párrafo que está en letras cursivas, está en negritas y está entre comillas. Después, quiero que noten el párrafo 2, 3 y 4, que son los que yo marqué en azul. Esos párrafos no están ni en negritas ni en cursivas, sino que están en blanco, ¿verdad? Y por último, el último párrafo, que solamente está en negrita. Ahí se me colaron esas comillas, pero no está en cursiva, está en negritas. Porque ahora yo voy a hacer una pregunta sobre el primer párrafo. Dice, el párrafo que está sobre cada uno de los párrafos, los 5 párrafos. El párrafo que está en negrita, comillas y cursivas, ¿a qué corresponde? En la estructura externa. ¿Es la conclusión, es la introducción o es el desarrollo? En la pregunta 2, los párrafos. Ahora está hablando de los párrafos que les mostré que yo marqué en azul. Los párrafos que no están ni en negritas ni en cursivas, en la estructura externa, ¿pertenece a qué? A la introducción, la conclusión o el desarrollo. Y por último, el último párrafo, el que está solamente en negritas, ¿a qué pertenece? ¿Al título, al desarrollo o a la conclusión? Esas 3 preguntas, cada una vale 0.25. El ejercicio total vale 3. Son preguntas regaladas. Ahora viene preguntas de la estructura interna. Y en este caso, que a veces yo en mensaje le pongo a algunos estudiantes o en comentarios dentro de un ejercicio, wow, pero tú no leíste nada. Comenzaron a hacer el ejercicio sin leer nada, ni siquiera sin ver el video, porque viendo el video no necesitan profundizar tanto en la lectura. Pero para algo un profesor pone un mandato. Fíjense, yo lo que hice fue que para evitarles que ustedes tengan que abrir el documento
que yo les expliqué o buscar su cuaderno, pues yo puse un resumen de lo que yo les explicaba. La estructura interna. Vamos a recordar que la estructura interna es de causa y efecto si decimos las causas de un tema. En el caso del COVID, el origen y qué causó el COVID. Y luego el efecto son las consecuencias. Y ahí incluye, además de los síntomas, incluye las secuelas que deja el COVID, incluyendo la muerte, a veces, que no es una secuela, ya es una sentencia definitiva. Esta es la de problema-solución, que es donde yo les puse el ejemplo, ¿verdad? De que en el desarrollo se plantea el problema, en el caso del tema, que si el profesor quiere que ustedes le desarrollen los problemas a los que se enfrenta una persona a la hora de hacer una buena fotografía y que plantee soluciones a esos problemas, entonces estaríamos ante esta estructura de problema-solución. En la estructura de numeración es, en el caso de que el profesor solamente quiera que usted le hable de los problemas sin usted plantear soluciones, usted enumera los problemas y los define. Está la de contraste-comparación, que contrastar es establecer en qué no se parecen, o sea, la diferencia, y luego en qué se parecen. ¿Verdad? Aquí poníamos el ejemplo de la gripe versus el COVID. O sea, en qué se parecen y en qué no se parecen la gripe y el COVID. Está la definición, que solamente es hablar del tema en sentido general. Aquí le decía que si el tema son los árboles, usted va a definir qué son árboles, origen de los árboles, importancia de los árboles, características de los árboles, tipo de árboles. Y luego está la de ejemplo o ejemplificación, que es cuando desarrollamos, aclaramos, damos detalle a través de poner ejemplos. Aquí yo les hablé de que si el tema es el reciclaje, tendríamos que mencionar países que reciclan y empresas que se dedican al reciclaje. ¿Qué tenemos aquí entonces en el ejercicio? Tenemos 3 textos. En este caso no es verlos, no es mirarlos como ahorita, sino que es leerlos a profundidad. Por eso ese ejercicio no tiene tiempo, porque usted tiene muchos textos y usted tiene que leer. Entonces usted va a leer el texto 1, va a leer el texto 2, que es el mismo que está en el ejercicio 2, y va a leer el texto 3, porque luego se les van a hacer 3 preguntas, una de cada texto. Del texto 1 les preguntan a qué estructura interna pertenece, y aquí está 3 opciones, las que yo expliqué. La pregunta 2, viene el texto 2 de la estructura externa. Usted lee bien su texto 2 y va a responder si es por comparación, ejemplificación o enumeración. Y la pregunta 3 es del texto 3. Usted va a leer su texto 3 y usted va a decir si la estructura es por comparación, ejemplificación o por numeración. Y esas serían las preguntas que se autocorrigen. Esas 3 preguntas que son de selección múltiple, las 6, inmediatamente usted la llene. Cuando usted termine de hacer todo, le da la respuesta de esas 6. Pero esta, que es para usted responder aquí en la plataforma, entonces usted tiene que esperar a que yo se lo corrija. ¿En qué consiste? Consiste en que usted va a leer ese texto, que es el mismo que estaba aquí. Lo va a leer, en este caso no es a verlo, sino a leerlo, pero notando, ¿verdad?, lo que está en negrita, lo que no está en negrita y lo que está en cursiva, porque luego se hará preguntas. ¿Verdad? Primero, usted va a responder aquí 3 preguntas. Y ojo con esto, porque donde más fallan es en la pregunta 2. Porque la pregunta 2 es una pregunta triple.
usted tiene en la número 1 que decir cuál es el tema del texto. En la número 2, usted va a decir, va a sacar 3 ideas importantes del texto y las va a copiar aquí, ¿verdad? Pregunta 1, ese es el tema del el texto leído. Pregunta 2, usted va a responder la A. Idea 1. Y va a escribir su idea. Usted va a escribir una idea que sea acabada. Una idea no es una frase. Si usted en la idea 1, en la idea 2 y en la idea 3 lo que pone son frases, entonces la respuesta está mal. Por ejemplo, ahora mismo, el aceite, si usted pone como idea 1, funcione bien. Idea 2, el aceite. Idea 3, hidrato de carbono. Usted no ha dicho nada porque usted no está diciendo ideas. Usted está diciendo frases. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de responder la pregunta 2 porque es una pregunta triple. Y luego está la pregunta 3 que es sobre la conclusión. Le preguntan que cuál es la conclusión del texto y usted la va a escribir sencillamente. Cuando usted escriba ahí toda su respuesta, le da a entregar y terminar, le sale otra ventanita que dice enviar y ya, usted terminó su ejercicio. Si usted no le da ahí, usted puede ver la respuesta de los otros, pero usted no ha terminado y yo no puedo corregir. Porque para yo corregir eso, usted tiene que darle a entregar y terminar. Vamos ahora con ustedes, porque ya he terminado de hacer la explicación. Hagan las preguntas. Ojalá que hagan las preguntas adecuadas. Y ojalá sí hagan preguntas, porque ahorita no hicieron preguntas. No sé si fue que se entendió bien o fue que los muchachos decidieron, no, yo veo ese video varias veces, como me dijeron algunos, ¿verdad? Estudiantes que yo le estaba dando los puntos que sacaron del examen, me dijeron, profe, me fue tan bien porque yo justo antes del examen estaba viendo el video y también estaba viendo el documento. Entonces, ustedes dirán, ¿cuáles son sus preguntas? Hagan las preguntas puntuales y los espero para responder. Buenas tardes, Wilson. Tienes el micrófono abierto, pero si estás haciendo una pregunta no se escucha, Wilson. Yo me estoy haciendo una pregunta. Eso es el internet que tiene. No se escucha. No, que tengo problemas en el internet. No, yo no puedo hablar. Te oíste lejísimo, casi no te entiendo, ¿no? Ok, también tú puedes hacer tu pregunta por el chat. Hay un chat ahí que tú escribes, le das ahí y tú escribes tu pregunta. ¿Verdad? Por ahí tú escribes tu pregunta. O vamos a ver otra persona. No, yo no he podido entrar, yo estoy talentísimo. No te escuchas, no. Otra persona, por favor, ¿no van a levantar la mano? Ok, o entendieron o no entendieron. Bien. Entendido todo, Mario, está En fácil. mi caso, yo entendí. Ok, muy bien. ¿Saben qué, chicos? Esto les sirve a ustedes para su trabajo final. Lo que yo estoy explicando hoy, más lo que explicaré en lo adelante, en el tercer periodo, les sirve para ustedes hacer su trabajo final para graduarse. Oye, yo siempre cuando estaba en presencial recomendaba a los estudiantes, como teníamos un cuaderno y copiábamos, a que no botaran su cuaderno. Y también otros beneficios que yo luego les diré a ustedes más adelante cuando estemos por ahí en el periodo 3, que también ustedes pueden hacer uso de este recurso.
Bien. Entonces, no sé si es el internet que le abre el micrófono a Wilson. Nada. Terminamos entonces. Aprovechen, no es una obligación, miren, no es una obligación aprovechar la hora que les queda para trabajar en la plataforma, pero sería bueno. A mí me gustaría que de aquí al jueves, el jueves tenemos, repito, que lo dije ahorita al principio, tenemos otra reunión. Vamos a repasar para el examen. Vamos a hacer un mini encuentro para repasar el documento del examen. Que luego le pongo el video en la sección que se llama retroalimentación y ahí mismo pongo el documento que es el que yo estaría repasando. Entonces nos tenemos que reunir, aunque sea brevemente, para que veamos el repaso para el examen. Así que nada, feliz resto de la noche. Disfruten su cena. Nos vemos. Igual, profe. Gracias, profe. Bye. Que pase buenas. Y ustedes también.